Bien, seguimos, como llevamos tiempo haciendo los jueves, viendo que Cristo es supremo. Si algo tenemos que predicar es a Cristo. Y Cristo es supremo, y si recordáis, ahora lo estamos haciendo a través de superioridad sobre todo el hombre. Cristo es el todo respecto al hombre, y en el día de hoy, y siguiendo el texto que estamos siguiendo la última semana del Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos del 1 al 8, vamos a ver ahí que Cristo es el más poderoso de entre los hombres. Cristo es supremo sobre todo hombre, y Cristo es supremo sobre todo hombre también por su poder. Y dice así Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Versículo 7, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros, en nuestros corazones, en esta tarde. Recordemos, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora en este pasaje, veíamos en el versículo 1 de Marcos 1, versículo 1, como digo, que Cristo es supremo primero porque Él es la revelación, decíamos. Él es la revelación de Dios, y es la revelación de Dios a través de su Evangelio. Él es el Evangelio. Jesucristo es la revelación perfecta de Dios, decíamos. Es decir, el Evangelio es el mensaje único de buenas noticias que todo ser humano necesita. Y ese mensaje, como decíamos, trata de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él es el protagonista, por así decirlo. Así que no hay Evangelio sin Jesucristo. No hay buenas noticias sin Jesucristo. Por tanto, Cristo es supremo por su mensaje, y como decíamos, y porque Él es directamente el mensaje. También veíamos en este versículo 1 que Cristo también es supremo sobre todo hombre por su autoridad. Su autoridad, y una autoridad que le viene, que Él tiene, que le pertenece sencillamente porque, como lo llama la palabra de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios. Una autoridad que también veíamos que Cristo usa, la podía usar y la usa para todo lo que Él quiere, evidentemente, pero una autoridad que veíamos que Él usa sobre nosotros, sobre el hombre, para darnos y para otorgarnos, fijaros, aquel privilegio, decíamos, de que de ser adoptado por Dios como su Hijo. Cristo utiliza su autoridad, Él tiene autoridad, como puede tener hoy en día un juez o alguien así. Él tiene autoridad para nombrarnos, para hacernos adoptados por el Padre. Por eso Él es supremo sobre todo hombre. Y el jueves anterior, el último jueves, veíamos que Cristo también es supremo por su grandeza. Juan lo llama el Señor. Veíamos que Isaías, cuando citaba que Juan iba a anunciar a Jesús, hablaba también de Él como el Señor. Él es el Señor soberano. Y veíamos también en el Salmo 2 que Cristo es el Rey consagrado por el Padre. Ese Rey consagrado por el Padre que va a recibir, o que recibirá las naciones como herencia, dice el Salmo, que va a recibir los confines de la tierra como posesión suya. Y también Él va a ser sobre el cual todos los reyes de la tierra
se van a inclinar, porque Él es Señor, porque Él es grande. Así que Cristo es el Señor supremo en grandeza, ese Señor supremo en grandeza, del cual estaba incluso profetizado, como he dicho antes en Isaías, que Juan el Bautista tenía que anunciar y del cual iba a preparar su camino, como hemos leído en Marcos. Y también, brevemente, en el día de hoy, vamos a seguir viendo otro motivo para adorar a nuestro Señor, para adorar a Cristo como superior entre todos los hombres. En los versículos del 4 al 7 de este capítulo 1, vemos, o se nos enseña, que Cristo es supremo también por su poder. Cristo es supremo por su poder. Por tanto, Jesucristo es digno de toda honra por su poder. Como decimos tantas veces, Él es todopoderoso. Así que Cristo es supremo sobre todo hombre, como digo, por su poder. Y Juan el Bautista, en su predicación, en lo que él enseñaba y predicaba, no deja ninguna duda de que no había nadie, de que no hay nadie como Jesús. Aquel del cual Juan estaba preparando el camino, decía que tenía un poder supremo, versículo 7, que predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome en la correa de sus sandalias. Tras mí, después de mí, viene uno que es más poderoso que yo. Bueno, cualquiera podría decir que Cristo es grande y poderoso, y creo que eso es evidente, no podemos negarlo. Incluso son uno de sus atributos perfectos de Dios, que es todopoderoso. Pero el hecho de que sea Juan el Bautista el que reconozca la grandeza de Cristo por encima suya, como dice aquí Juan, digamos que puede ser un reconocimiento definitivo, total y completo de que Cristo es superior a cualquier hombre. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Cristo no necesita ser comparado con ningún hombre para demostrar que Él es todopoderoso. Cristo, como hemos dicho, es el Hijo de Dios. Él es Dios, ni siquiera necesita que un hombre diga eso. Pero por si hubiese alguna duda, fijaros, el hombre que mayor reconocimiento ha recibido por parte del mismo Señor, por parte del mismo Jesús, Juan el Bautista, es aquel que afirma, ese hombre, afirma que Cristo es más poderoso que él. Juan no quería dejar ninguna duda. Recordemos lo que Jesús dijo de Juan. En Lucas capítulo 7, versículos 24 al 28, allí leemos que cuando los mensajeros de Juan el Bautista, se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y les pregunta: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, a los que visten con esplendor y viven en deleite están en los palacios de los reyes. Les vuelvo a preguntar el versículo 26, ¿pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Se está refiriendo todo pronto a Juan, claro. Dice el Señor: sí, os digo, y uno que es más que un profeta, dice el Señor de Juan. Versículo 27, refiriéndose a Juan, es aquel de quien está escrito, y cita a Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Está claro que es Juan, ¿no? Bien, pues fijaros lo que dice el Señor de Juan en el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer, es decir, entre todos los hombres de la tierra, no hay nadie mayor que Juan. Por tanto, Juan es el mayor hombre nacido en la tierra. Y este es el que dice que él no es digno ni siquiera de agacharse a desatarle la sandalia al Señor Jesucristo. Juan ilustró el poder supremo de Cristo sobre todo hombre, reconociendo que él mismo no era digno ni siquiera
de desatar las sandalias del Señor. Y Juan utiliza esta ilustración de desatar el calzado para exaltar el poder de Cristo sobre todos los hombres. No hay nadie más poderoso. Y lo dice el que el mismo Señor ha dicho, no hay uno más grande que este. Y Juan dice, yo soy grande. Pues fijaros cómo es este de grande, que yo no sirvo ni para agacharme delante de él, desatarle los zapatos. Porque esa era la tarea correspondiente, fijaros, al esclavo más bajo de una casa. El esclavo de menor categoría entre todos los sirvientes era aquel que desataba las sandalias de los pies sucios de su amo antes de entrar en su casa. El más bajo. Así que Cristo habló de Juan el Bautista como el mayor, como he dicho, entre los nacidos de una mujer. Y sin embargo, Juan mismo reconoce a Jesús como el supremo merecedor de toda honra. No hay duda. Si pudiese haber alguna duda, como digo, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. No puede haber duda de que Él es todopoderoso. Pero si hubiese algún pelo, algún atisbo ínfimo, ahí está Juan para decir, yo no soy ni siquiera capaz digno de desatarle los zapatos al Hijo de Dios, al que es todopoderoso. Así que Cristo es supremo sobre todo hombre por su poder, por tanto Él es digno de toda honra. Y si Juan hablaba así, Juan predicaba así del Señor Jesucristo. Juan decía que Él no era digno de desatar los zapatos del Señor Jesús. ¿Cómo debemos nosotros responder ante el poder supremo de Cristo? La pregunta puede ser sencilla. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo al que quieres tú desatarle los zapatos de forma humilde cada día? ¿Descansa tu vida en aquel que es supremo en todo poder? Hermanos, tenemos el privilegio de que Él es nuestro Señor. Este que es el más poderoso, incomparable en poder. Ese es nuestro Señor. ¿Descansamos en Él? ¿O descansamos en nuestra fuerza? ¿O descansamos en nuestra sabiduría? ¿O en nuestra experiencia? Hermanos, demos gracias a Dios, porque como vemos y estamos viendo en estos pasajes, Cristo es superior a todo hombre. Y démosle gracias porque su poder infinito, fijaros, su poder infinito fue de sobra, más que de sobra, suficiente. ¿Suficiente para qué? Para vencer a la muerte en la cruz del Calvario. Y gracias a que su poder es tan sumamente infinito que pudo vencer a la muerte en la cruz del Calvario, Él tiene también poder, demostró poder para comprarnos, como hemos dicho antes, como su Hijo adoptado para toda la eternidad. Eso implica que Cristo sea el más grande, el más poderoso, supremo en poder. Y por eso podemos darle gracias a nuestro Dios. Así que con esto en mente, hermanos, podemos también orar en esta tarde junto con todos esos temas que solemos poner ahí, los que se nos ocurran. Sabemos que tenemos un Señor poderoso. No poderoso, sino el más poderoso. Poderoso sin medida, que puede hacer cualquier cosa. Como digo, con esto en mente, oremos en esta tarde. Acordémonos también, y me venía en mente ahora, de todas las personas que están pasándolo mal, sufriendo en Turquía y en Siria. Cada vez que escucho las noticias son más miles de muertos por día, y sabemos también, nos llegan noticias de hermanos de allí en Turquía que evidentemente
en una catástrofe de esta magnitud, pues también han sido afectados. Como digo, tenemos noticias y según vayamos sabiendo, pues también veremos a ver en qué manera podemos ayudar. Hay un hermano, creo que conocido por casi todos, Carlos Madrigal, un obrero español que lleva bastantes años trabajando y sirviendo en Turquía, y sabemos que se está abriendo un canal también, o una forma de colaborar con los hermanos allí a través de este obrero español que está allí, que es bastante conocido por bastantes iglesias de aquí de España. Es decir, digo esto para tener en mente o saber que consideramos que es un hermano fiable para poder ofrendar y mandar dinero. Sabéis que en estas situaciones muchas veces salimos corriendo a mandar, a ayudar con toda la buena intención, y bueno, también hay gente que por desgracia se aprovecha de estas situaciones, y creo que también debemos ser cuidadosos a la hora de hacer estas cosas para que las ofrendas de la iglesia y de los hermanos lleguen a donde deben de llegar. Así que gracias a Dios hay, como digo, hermanos en los que podemos confiar para esto. Pero bueno, ahora oremos, pues digo, con todas estas listas que tenemos, los enfermos. Tatiana va poco a poco mejorando, ayer iban a verla, y como digo, oremos por la situación en Turquía, Siria. No nos olvidamos tampoco de Ucrania y bueno, todas, como digo, las situaciones que os vengan a vuestro corazón, podéis compartirlas y también orar libremente. Tenemos una oración y queda abierto el tiempo. Señor, pues después de leer, Señor, de forma sencilla en tu palabra, Señor, pero también de forma clara lo vemos que tú eres, Señor, el más poderoso que jamás ha estado en la tierra, Señor, simplemente porque tú eres el Hijo de Dios y tú eres Dios, el Todopoderoso. Señor, así te reconocemos como el mayor en poder, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo dirige, Señor, que ni un pelo de nuestro cuerpo cae, Señor, por tu voluntad o por tu designio, Señor. A este Señor, a este Dios es el que queremos adorar, y es también ante el que nos rendimos como dueño de nuestras vidas. Gracias porque con tu inmenso poder venciste a la muerte en la cruz del Calvario. Y gracias porque tú, con este inmenso poder, Señor, nos compraste de una vez para siempre y nos has hecho hijos del Altísimo. Por ello te alabamos y te adoramos, Señor, y confiando en este inmenso poder, Señor, queremos descansar en tu buena voluntad. Queremos descansar en que todo lo que ocurre, Señor, en nuestras vidas, lo entendamos o no lo entendamos, Señor, es tu santa y bendita voluntad, y por tanto buena. Señor, y de la misma manera que reconocemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso y Soberano, te rogamos también, Señor, que tú tengas misericordia de tanta gente que está sufriendo, Señor, en estos días en Turquía y en Siria por este, Señor, terremoto. Señor, que consuele a los familiares de todos los que han fallecido, todos los enfermos graves que hay, Señor. Y especialmente te pedimos por tu pueblo, por los que son tus hijos, por los que son nuestros hermanos, Señor, que no los conocemos por la distancia, pero sabemos que son nuestros hermanos. Señor, que tú les cuides y, Señor, les ayudes en todo lo que necesiten. Y, Señor, guíanos también a nosotros para saber también orar por ellos y ayudarles en la medida que tú dispongas, Señor. Guarda a los enfermos, Señor, nos acordamos en estos días también especialmente por Tatiana y por su
recuperación te pedimos, Señor, que sea completa. Señor, te pedimos por los hermanos de más edad en la congregación. Señor, por los que son viudos y viudas, Señor, que tú estés con ellos, que los cuides. Por los más pequeños, Señor, por todos los que están pasando enfermedad. Gracias por la mejoría de Bruno y de Clemen, Señor. Y en todo, Señor, te rogamos y te pedimos que nos sigas guardando como hasta ahora. En el nombre de Jesús.